Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón, ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, bienvenidos a este su programa Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Tiempo de levantarse. Muchas gracias por la sintonía en este horario esta mañana. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. ¿Cómo está, Pastor Nevares? Pues muy bien, feliz, contento de estar nuevamente tempranito aquí con todos ustedes. Pues bueno, siempre expectante por lo que Dios nos va a dar de consejo para este día. Recuérdate que todos los días, así como tomamos nuestra porción, nuestros alimentos cotidianos, así es, Dios tiene también un consejo para todos. Dios es bueno. ¿Cómo estás, mi estimado Adrián? Hola, pastor, buenos días. También pues de igual manera agradecido con Dios. Es cierto lo que dice el pastor Esteban, dice aquí en Lamentaciones 3:24, mi porción es Dios. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Dios es muy bueno. Y en él esperaremos. En él está nuestra fe, en Cristo Jesús está nuestra fe. Podría decirse, o podrían decir a alguien, ¿por qué se levantan tan temprano para hablar de estas cosas? ¿Sabe por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué nos levantamos temprano? Pues porque hay una pasión
que tenemos de conocer, también de relacionarnos y también de buscar su rostro. Dice que Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Sí, cierto. De hecho, yo tengo la costumbre, pastor, temprano, antes de que empiece el bullicio del día, tengo la costumbre de levantarme y encontrarme con Dios, mi tiempo de devocional, a excepción de los martes que ahora ocupo la primera hora de la mañana para estar aquí en la radio con todos ustedes, pero habitualmente para mí es así. Así es que eso es muy grato. Creo que recibir siempre, tener ese contacto con nuestro Creador, eso llena todo. Sí, usted podría decir que es tiempo perdido, podría decir que es tiempo que puede aprovechar durmiendo, y a lo mejor muchos lo piensan así, pero yo creo que es el mejor momento de nuestra vida. Así es. El mejor momento de nuestro día también, porque es el tiempo que dedicamos para empezar bien el día y conociendo del Señor y hablando con Dios. Ciertamente nosotros tenemos la gran revelación de su palabra a través de su Espíritu Santo. Entonces por eso estamos aquí. Hay tú decías, una pasión, hay fe, hay esperanza, y por eso decimos nosotros muchas veces, este es un mensaje de fe y de esperanza, de que Jesucristo, dice el libro de Colosenses, la esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:17. 1:27. Sí, Jesús es la esperanza de gloria. Entonces, cuando nosotros tenemos esperanza en quien estamos confiando, hay seguridad en el caso de nosotros. Y yo creo que cuando nos levantamos debemos levantarnos con fe y con esperanza. Con fe y con esperanza. Con fe, ¿por qué? Porque tenemos algo por qué levantarnos. Así es. Cuando hay fe, hay algo por qué levantarse. Y cuando esperamos, pues estamos... Y Pastor Elías, a veces, bueno, a mí me ha pasado que a veces estando en una situación difícil, de no saber qué elección tomar, qué decisión, qué camino, levantarse temprano y buscar, pretender intencionalmente tener o obtener de Dios ese consejo, esa dirección, y hacerlo de mañana, de verdad es una sensación inexplicable, es única. Esa sensación de la que tú sabes que es la única opción y es la mejor opción que puedes tomar a inicio del día. Sí, yo creo que es el mejor momento para tener una relación con el Padre Celestial. Jesús lo mostró, nos enseñó a hacer eso. Jesucristo siempre tenía la costumbre, dice ahí en San Lucas, ¿no? San Marcos 1:35, sí, dice que él se levantaba muy de mañana, ¿no? Muy de mañana, ¿para qué? Para orar. Para orar. Conectarse con el Padre. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y allí oraba, ahí platicaba con Dios. A veces orar se nos hace difícil a nosotros, pero es la cosa más sencilla que podemos hacer. Platicar con alguien con quien tienes confianza no es difícil. Con alguien que desconfías, sí es muy difícil. No puedes hacerle plática a todo el mundo. Necesitas primero, como dicen en mi rancho, semblantear, ¿sí? ver. Porque a veces no te ha tocado a ti en el autobús, ¿sí? A un vecino ahí que... o en una combi, sí. No quieres hablar, ¿no? ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque hace unos días, yo me quedé callado, ¿sí? Cuando vi a una persona
y sentí el Señor que tenía que hablarle. Dice, Señor, pero yo no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo? O sea, te sientes mal, ¿no? Porque no tienes confianza. Porque no tenemos confianza. Pero cuando tenemos confianza en Dios, como en el caso, pues no nos cuesta, ¿no? No nos cuesta nada. Y les cuento al final del caso, no le hablé de la palabra de Dios. Yo seguía con mi libro que estaba leyendo y sentía el Señor que me decía, háblale. Y voy y en eso se retira un poco y dije, ya, es que eso quiere decir que no debo hablar. Una señal. Una señal. No, siempre hablar de Dios será bueno. Así es que, pues esta mañana vamos a hablar precisamente de esto, de la bondad de Dios. Pero antes vamos a encomendarnos al Señor en este día. Por supuesto, bendito Dios, te damos gracias por esta nueva mañana, por la vida de cada oyente, Señor, que nos ha sintonizado, que nos está viendo. Gracias por la vida de cada familia representada en ellos. Y mi amado Dios, pido que tu palabra penetre en sus corazones y que traiga a cada uno de ellos, Señor, según sus necesidades. Que el efecto de esa palabra produzca la vida designada, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra ya en el Salmo 100, versículo 5. Bueno, podríamos leer el Salmo 100 completo. Es como llegamos nosotros a la presencia, o cómo debemos llegar nosotros a la presencia de Dios. Y dice este Salmo 100, el versículo 5, nada más lo vamos a leer. El 5. Uh-huh. Dice, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Porque Dios es bueno, esa es la razón de todo lo anterior. Y lo anterior era cantar alegres, servir a Dios con alegría, reconocer que el Señor es nuestro Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y dice, y vengan al templo, dice con alabanza. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Porque Dios es simplemente es bueno. Dios es bueno. ¿Y cómo le explicas tú a alguien que Dios es bueno? Buen punto. Buen punto, maestro. Sí, ¿cómo le explicas? A ver, échate ese trompo. Sí. ¿Cómo no vamos a decir que Dios es bueno si estamos aquí? Después de no sé cuántos accidentes del camino, no digo accidentes de tráfico, circunstancias, podría decir mejor. Cuántas circunstancias difíciles en el camino hemos pasado a través de estos 20, 30 años que tienen ustedes, o de los 60 que tengo yo. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Pasado muchas cosas, ¿no? Sí, muchas situaciones muy complicadas. Otras a lo mejor probablemente no pueden ser tantas, pero a través de todo eso seguimos viendo. En este momento reconocemos, o yo se lo digo por experiencia, en este momento ya reconozco que Dios es bueno. A lo mejor en ese momento no lo sabía ni lo entendía, mucho menos, y menos lo decía. La bondad de Dios es una de las características, o de los, ¿cómo decimos?, comunicables. Sí, los atributos comunicables de Dios. Cuando alguien estudia teología ve que hay 3 atributos que no son comunicables de Dios, que son omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. O sea, no todo el mundo puede ser omnipotente, ni todo el mundo, o sea, ni siquiera 2, ni siquiera ni segundo. Ni uno. No hay ninguno. Solamente Dios es así. Así es. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Que quiere decir, todo lo puede. Todo lo puede, en todos lados está y todo lo sabe. Exactamente. Pero hay atributos que se le dan a Dios, como el amor de Dios, como la bondad de Dios, que son comunicables,
que los podemos recibir, que los podemos tener. Y uno de ellos es la bondad de Dios. Así es. Sí. Dios es bueno. Sí. Por, Y por lo tanto, también nosotros podemos llegar a ser buenos. Exacto. Por eso podemos ser buenos, porque Él es bueno. Les platico que hace mucho tiempo, antes de conocer a Jesucristo y tener la revelación que ahora tenemos, me gustaba mucho leer libros de superación personal. Y me leí todos los de Humandino, me leí todos los de ¿quién más? Pues muchos hay, que Zig Ziglar, y ¿quién otro? Se me van. Ustedes no leyeron mucho de esto, ¿verdad? A mí no me llamó mucho la atención. No. Bueno, pues yo era un lector ávido del conocimiento de eso. Entonces, había gente que yo no sabía. ¿Oyeron hablar del libro del secreto? No. O la película El secreto. Bueno, véanla por ahí. No es la gran cosa, pero es una película tomada precisamente de las verdades bíblicas, ¿no? Entonces, este señor, el que escribe Querer es poder, el poder del pensamiento tenaz, ese fue el nombre de este escritor, Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale, creo que se pronuncia así. Este cuate escribe muy bonito acerca de la bondad de Dios. Yo me leía en la bondad de Dios y luego dice: el poder del pensamiento te vas a sacar adelante, poder del pensamiento tenaz. Y yo leía y iba leyendo y me iba gustando cada día más, y me leía un libro y me leía el otro, lo volví a leer porque nada más tenía esos dos, pero tiene como 4 o 5 en español. Entonces ahí estaba yo. Estoy hablando de hace aproximadamente 30 años. Entonces yo veía que él hablaba: Dios es bueno. Él tenía esa frase: Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, tú puedes tener la bondad de Dios y la bondad de Dios te va a alcanzar. Para no hacer larga la historia, resulta que ya ahora después me voy dando cuenta que Norman Vincent Peale era el pastor de Nueva York, de un área de Nueva York, se me va el nombre ahorita, que fue el pastor de como unos 4 presidentes de los Estados Unidos, y era un consejero. ¿Por qué? Porque era un cuate que conocía la Biblia, y su consejo número 1, y el número 2 y el número 3 era: Dios es bueno. ¿Cómo me encontré yo esos libros? No lo sé. Yo creo que me encontraron a mí, para que la bondad de Dios fuese revelada a mi ser. Porque yo me acuerdo que le decía a mi esposa: es que Dios es bueno. No, pues sí, yo ya lo sé. Ella me decía: yo ya lo sé que Dios es bueno. No, pero Dios es bueno. Es que no me entiendes. Porque para mí era una novedad conocer a un Dios bueno. Conocer acerca de la bondad de Dios. Pastor, pero qué difícil es poder reconocer que Dios es bueno cuando estoy en una alberca de conflictos, ¿no? Sí. Digo, generalmente decías, ¿no? Adrián, pero al inicio rezongamos, pataleamos, reclamamos, echamos en cara, pero hasta que entonces entendemos esos procesos por los cuales Dios nos pasa, entonces podemos decir, mirar al cielo y decir: Señor, eres bueno. Gracias. Así es. Gracias por tu bondad. Pues es que
Sí, y la finalidad de que nosotros lleguemos a pasar todas estas situaciones es eso precisamente. Reconocer la bondad de Dios. A lo mejor es bien cierto, hace unos, ¿qué le puedo decir? Unos 15 años, unos 20 años, bueno, hace unos 8 años, pastor, para no ir tan lejos, yo no podía reconocer esto, y menos cuando me estaba pasando esta situación tan fuerte por la que estaba viviendo. Entonces la finalidad de todo esto, por eso le decía, en este momento sí puedo reconocer que Dios es bueno, porque ya lo reconocí a través de pasar esa gran situación que viví. Y no solo fue exclusivamente esa, porque es un proceso desde que empecé a tener razón de lo que yo hacía, de lo que no hacía, de lo que dejaba de hacer, desde mi niñez hasta esta fecha. Entonces, hasta esta fecha, hasta este punto, estamos hablando ya de más de 25 años, 40 años. Entonces, para mí ha sido un gran tiempo, muchas etapas para poder yo llegar a reconocer que Dios es bueno. Pero al grado no de literal, ya no es tan literal, ya va más allá. No, ya va más allá. Sí. Es diferente. A un nivel experiencial. Sí. Yo recuerdo, pastor, yo donde empecé a escuchar esta frase fue exactamente aquí. Cuando empecé a escuchar, por ejemplo, Tiempo de Despertar. Sí. Dios es bueno. Dios. O sea, pues, ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? Porque a lo mejor yo en ese momento pensé que el pastor estaba hablando en japonés o en chino, porque no le entendía de qué estaba hablando. Pero hasta hace, ¿qué le digo? 2-3 años fue cuando empecé a entender esto. Es que la esencia de Dios es amor, dijimos. Y la expresión del amor es la bondad de Dios. Sí. O sea, Dios en esencia es amor, lo dice la primera carta. Dios es amor, y el que no lo ha conocido, pues no conoce de Dios. Pero Dios es amor y es como el tener aquí la esencia de Dios es amor. Pero lo que sale, como tú lo ves, y es la bondad de Dios. Tú sabes que Dios es amor porque sabes que Dios es bueno. Sí. Porque el amor es generoso. Sí. El amor todo lo da. Pues pastor, ¿cómo le expresas a tu esposa que la amas? Digo, porque le puedes decir todos los días, te amo, mi amor. Sí, pero es que no haces cosas que manifiesten tu amor, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, el amor se manifiesta en protección, en provisión, en dignidad y muchas otras cosas. Buen trato, ¿no? Esas son las manifestaciones del amor. Que se encierran en la palabra bondad. Esa es la bondad. Esa es la bondad de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado. Su amor a través de a través de su bondad. Ahora, el punto era el concepto de Dios bueno cuesta entenderlo. Mucho. Cuesta llegar a esa revelación. Máxime con la enseñanza que traíamos como su servidor del Dios al que vemos, que nos mostraron que el Cristo crucificado, y luego todavía ya el Cristo muerto en una vitrina. Que no sé por qué la vitrina, pues, yo no he visto ninguna caja que vaya así de cristal para que vayan todos a ver el muerto. ¡Ay, qué bonito se ve el muerto! ¿Verdad que no? No, creo que sí, cuando hacen precisamente que fallece algún obispo, ¿no? Cuando dan tiempo para... Sí, pero no, es una caja normal y te ponen pues igual el cuadro a lo mejor un poquito más grande para que puedas pasar a verlo, pero
pero no como hacen o como llegaron a hacer o como lo siguen haciendo. En la iglesia tradicional te ponen una urna, ¿sí? Que es, pues yo me imagino que tratan de hacer como una caja de muerto, vamos a decir, porque además el que está allí está muerto. Sí, entonces, y luego te decían, a ver, hijo, pásate, bésale los pies. Yo sentía así. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Ñañaras. Se llama horror, terror, al grado de que uno de mis temores, de mis más grandes miedos de la infancia, era eso. Y luego más aún, pastor, te presentan a alguien que de cualquier cosa pues te va a estar haciendo mal, o te va a estar llegando con el cinturón o cosas así, ¿no? Te va a llegar la voladora por si te portas mal, Dios te va a castigar, sí. Dios te va a castigar, ese era el otro. Sí. Entonces, pues venimos influenciados, todo lo contrario a un Dios bueno. Sí. Todo lo contrario a un Dios bueno. ¿Dónde está el Dios bueno? Porque, pues, si tú sabes que yo le llamo el Dios del matamoscas. ¿Por qué? Porque trae un matamoscas, mi concepto de Dios era ese. Trae un matamoscas y por si te portas mal, Esteban. Sí, por eso, tómalas. Y por eso sufre uno en la vida. Porque el Dios del matamoscas está esperando nada más a ver a qué hora te portas mal. Yo decía siempre, la espada del arcángel Gabriel aquí en la mano desenvainada, ¿no? Ah, te equivocaste, Esteban, órale. Sí, esa era mi imagen igual, porque pues me enseñaron que Dios era rígido, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo me equivocaba y pues yo no quería darle la cara a Dios, porque dije, no, pues no quiero eso. Incluso, pastor, a lo mejor hablo pues un poquito mal, pero en realidad también incluso hasta ciertos aspectos de este lado nos hicieron ver eso. Sí. En una época, pastor, se decía, se hablaba mucho acerca de las profecías del Apocalipsis y todo eso, ¿no? Entonces, llegaba el concepto a nuestra cabeza de que si por cualquier cosa tú te equivocabas, tómala, vas derechito a todo lo que es al infierno y todo eso. Pues cosa que en realidad no es que no esté, es que no es específicamente, no es así. Sí, los grandes predicadores del avivamiento allá en Gales, uno de ellos escribe en manos de un Dios airado. Sí, creo que era Jonathan Edwards. Él escribe en manos de un Dios airado, de manera que toda la gente a la que le predicaba él, todo el mundo acababa llorando y acababa sintiendo hasta quemaduras del infierno, sí, porque ya se sentían dentro del infierno condenados. Condenados. Ese es otro de los puntos de vista, sí, que en la iglesia cristiana, no solamente en la otra, en la iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Se llegó a predicar a ese grado. ¿Con quién estás? ¿Con Juana? Porque tienes que saber, ¿sí?, a dónde vas. Y eso fue difícil. La gente se convertía más por miedo, por temor, por convicción, que por amor. ¿Sí o no? Pues así es. Yo no tuve pues esa experiencia porque mi experiencia fue más bien en un seminario católico, mi juventud. Así que los mejores años de mi vida se los he entregado. Ya es otra cosa. Pero pues prácticamente desde mi infancia hasta los 21, 22 años, yo viví dentro de un estatus, de un estilo de vida así. Entonces, cuando tú sales, en el caso mío, cuando yo salgo,
siento como igual que los toros cuando salen ahí en ¿cómo se llama? El ruedo. En el ruedo, salen al ruedo. Y ¿han visto cómo sale un toro? Yo Sí. la raya, y de pronto, y veo para Voltea a ver a todos todos lados. lados. ¿Quién es el desgraciado, no? ¿Quién fue el que me trajo aquí? ¿Quién fue el que me empujó para acá? Y tú ves para todo. Y así me sentía yo. El mundo me era extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca había estado a ese lado. ¿Sí? Mi mundo había sido muy, muy sencillo. ¿Sí? Era cuestión de estudiar la Biblia y otras cosas. Y de jugar fútbol. Y no pasaba por ahí más otra cosa. Entonces, o eras un buen estudiante o eras un buen jugador de fútbol para sobresalir. Así que, como yo no podía ser buen jugador de fútbol, pues tenía que estudiar. No me quedaba otra salida. Y ese concepto, ¿sí?, es difícil de quitar entonces. Es difícil de erradicar un concepto, cambiar ese concepto. Por eso yo le doy gracias a este hombre, este pastor de Nueva York, Norman Vincent Peale. Este señor fue como que poco a poco dándome... Quitando esa cascarita de como cuando uno pela, por ejemplo, no sé, una naranja, ¿no? Quitando esa cascarita que va cubriendo la naranja para poder llegar al centro. Y sin darme cuenta, eso fue lo peor. Este cuate me evangelizó sin darme ninguna cuenta, o sea... Y sin estar el presente. Y sin estar el presente. Luego mi mentor, que era un anciano humilde, que se dedicaba a la agricultura, a sembrar, otro igual. O sea, yo esperaría, ¿no?, que Dios pusiera a un Gamaliel a un lado o a un Pablo así. No, fue la gente más sencilla, sí, la que me enseñó a mí la bondad de Dios. Así es. Y de la que he aprendido más. La gente más sencilla, la que conoce del amor de Dios y sabe de la bondad de Dios, no le es difícil compartir mensajes. Pues ese es el punto, pastor. Esa es la gente que ya experimenta el bien el amor, la bondad de Dios, y lo puede transmitir, porque ya sus vivencias cotidianas son envueltas en el amor, la bondad de Dios. Entonces, cuando no conocemos del amor de Dios, somos prejuiciosos, somos condenatorios, ¿no? Pero cuando tenemos esas experiencias con su amor, pues es fácil. Digo, yo lo veo así. Cuando yo cometía mis errores, Dios nunca venía y me los reprochaba. No sé si les pasaba. O sea, yo esperaba que me dijera, es que Esteban, es que eres esto, es que eres el otro. No, me decía, ¿cuánto te amo? ¿No? Voy a hacer esto contigo. Y wow, pues eso te derrite. Y simplemente poco a poco te va descascarando esa rigidez y dices, sí, Dios es bueno. Y terminas, digo, yo sé que tú, Adrián, usted, pastor, y todos hemos estado experimentando el amor de Dios de esa manera. Así es. Ha sido un proceso que no termina, fíjate, que no termina, porque yo creo que esto va a terminar cuando estemos en su presencia. Sí, ese día vamos a entender todas las cosas que están escritas aquí. Sí, es la realidad. Pero esa revelación tan grande del amor y la bondad de Dios, queridos amigos que hoy nos ven a través de las redes sociales, quiero que mi deseo, mi anhelo es que usted lo experimente, que usted experimente esa bondad y ese amor. Y eso que acaba de decir Pastor Esteban,
me llega, ¿sí? Porque cuando ya uno experimenta el verdadero amor de Dios, híjole, ¿por qué cree que no para uno a llorar? Y no llora uno de tristeza, ¿eh? Y llora uno de agradecimiento. Yo no sé si se puede llorar de agradecimiento, Sí, ¿no? Pero de gracias, de darle gracias a Dios, porque Él te escogió a ti. Y entonces, este punto que estamos comentando hoy, ¿sabes? Es para ti. Déjame ir a una pausa. Regresamos en un minuto, no le cambies. Seguimos hablando de lo mismo, del amor de Dios y de la bondad de Dios. Esto es Tiempo de despertar. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Stereo Life. La radio que da vida, la radio de las
las buenas noticias, la radio por internet. La radio de las buenas noticias. Y esto, si esto no es una buena noticia, yo no sé qué puede ser más No, bueno, yo ¿no? creo que no hay mejor noticia que esta, pastor. En realidad, más allá de comprobar la bondad de Dios, que De experimentar. Exactamente, de experimentar la bondad de Dios, no hay en realidad otra mejor noticia, porque como dijo usted, a veces uno lo puede expresar o lo expresa uno llorando de agradecimiento. No hay otra expresión también, yo creo, que podamos darle a Dios para demostrar que hemos reconocido su bondad en nuestra vida. Aún aunque hiciéramos lo que pudiéramos hacer, yo pienso que sí, a lo mejor hacemos cosas por agradecer, pero cuando sale de lo más interno de nuestro corazón, ese demostrar agradeciendo con lágrimas, reconociendo que ha sido bueno con nosotros. Yo creo que de verdad a lo mejor no hay algo con que podamos reconocerle a Dios su gran bondad con nosotros. ¿Se imaginan a esa mujer a la que estaban a punto de apedrear? Sí. Y que simplemente Jesús le dice a esta mujer: oye, ¿y dónde están los que te condenaban, no? Porque Jesús nunca le manifestó tampoco un gesto de condena. No, nunca la acusó. Entonces, esa demostración de amor, no es lo que te comentaba ahorita fuera del aire, ¿no? Eso de que es que él me condenó. Seguramente ha de haber pensado esta mujer, nunca me condenó tampoco. Entonces, esa demostración de amor la derritió, la hizo, la convenció de todas esas, quizás esa imagen que quizás escucharía de alguien, pero incluso leyendo las escrituras te das cuenta que a ninguno, a los que sanó, o sea, nunca les dijo: oye, es que tú eres esto, ¿por qué te habría de sanar, no? Nada. Entonces simplemente tus pecados te son perdonados. Y era paralítico, órale, pero tus pecados te son perdonados, y levántate y anda. Y ese es el amor genuino, ese es el amor incondicional de Dios para hasta incluso para ti que nos estás viendo y oyendo, ¿no? Sí. Alguien dijo: es el amor que vale. Eso. Y realmente sí vale. Ese es el amor verdadero, el amor real, y el amor de Dios manifestado en su bondad, en su cariño, en su protección, pero todo es la bondad de Dios. Y estamos cobijados con esta bondad de Dios, estamos cubiertos, de manera que el enemigo no nos puede hacer daño cuando estamos inmersos en esto. Y pastor, hay otro detalle, creo. Digo, me está pasando a mí ya de varios años, desde que Dios me alcanzó y vio mi condición inicial, pecaminosa, toda desordenada, y que día a día me renueva sus bondades y misericordias, y todos los días me ha otorgado la oportunidad de ir haciendo las cosas mejor, no por obligación, sino porque ahora deseo que ese Dios sea, cuando me voltee a ver, diga: wow, ese muchacho joven, guapetón, pues fue bueno la obra que hizo mi hijo Jesús en él, ¿no? Pero ahora las cosas que hago, las hago por amor a Él, porque Él me está dando la oportunidad todos los días de enderezar mi vida pecaminosa, de abandonar mi vida de pecado y ahora conocerle a Él y hacer las cosas por amor a Él, porque quiero manifestarle que valió la pena el haber entregado a su Hijo Jesús por mí. Agradecimiento Así hay en mi es. corazón. Por agradecimiento, por la bondad de Dios, nosotros somos buenos. Lo vuelvo a repetir, por agradecimiento,
por la bondad de Dios, porque Él nos ama, podemos ser buenas gentes. Y esa bondad que a veces la gente tiene, esa bondad o esa cualidad, digámoslo así, esa cualidad que las personas buenas manifiestan, es por el amor de Dios, y usted lo puede ver en es en la gente más sencilla, es en la gente más humilde, la gente que tiene fe. Y no estoy hablando de nivel socioeconómico, no. Hay gente que tiene tanto amor por Dios y se siente tan amada de Dios, que es generosa, es amable. Demuestra contentamiento. Sí, y ayuda, y está dispuesto a servir, sí, porque cuando... Y pastor, perdón que lo interrumpa, todavía a estas alturas es común encontrar cristianos aún con ese condenamiento, que se condenan a sí mismos, siendo que Jesús ya dijo, yo te perdono, como estaba comentando el pastor Nevares. Es bien cierto, Jesús a esa mujer que por ley debería morir, sí, mas sin embargo Jesús precisamente eso vino, a librarnos de la condenación. Ahora dice Romanos 8:1, dice, mas ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Sí, es una realidad. Dios demostró su buena voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo. Su bondad. Su bondad, exactamente. Ay, qué bueno. Tenemos saludos por ahí. Sí, pastor, perdón, tenemos saludos y bendiciones para Jenny Calderón y para la familia Calderón Sánchez, también para María de los Ángeles Hernández, para Berta Silva, Yolanda Sánchez y sus nietos María José y Josgar, también para David Farfán, que nos escucha desde Washington, también para Yolanda García que nos escucha en la aldea, también para María de los Ángeles Guzmán, Carmelita y Martita López, para Annie y Abby, también para Virginia Vázquez, Blanca Ayala, también para Víctor Antonio Casillas, María Guadalupe Espinosa, también para el doctor Martín Solís, también para Rebeca y la familia Coria, para la familia Coria Sánchez, también para Margarita Ramos y Héctor, que nos escucha desde Tijuana, y un saludo también para José Luis Tena. Sí, ¿quién más? Pues de mi lado tenemos a Gaspar Cervantes, a Mario Alvarado, Felipe de Jesús Álvarez desde Álvaro Obregón, para Héctor Hernández, Guadalupe Espinosa, Martín Solís, Sara Ramos, Eli Ramos, supongo que son hermanas. No son hermanas, pero tienen el mismo apellido. Sí. Y si no, pues chéquenlo, porque a lo mejor no es cierto. Ana Tapia, doctora Margarita Villagrán, sí. Elvia Almazán, José Francisco Méndez, saludos. También para Yolanda García, para Reina Jaimes, Daniel Sánchez Núñez, Jani Morales también, que nos estás escuchando, y para Ems Poli. Así es que les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones a todos ustedes. ¿No tienes más? ¿Todo? No. Aquí hay más personas, fíjate. Claudia Contreras, un abrazo enorme y lleno de bendiciones para todos ustedes. Ricardo Valencia, buenos días, saludos y bendiciones. Daisy, lo estoy escuchando, pastor. ¿Quién más? Eva Cerritos Maragón dice, sí se puede llorar de agradecimiento. Claro que sí. Y es que uno experimenta la bondad de Dios. Experimentar la bondad de Dios, pues es eso. Yo recuerdo que en ese entonces, cuando me convierto al Señor, como que me destaparon las llaves de mis ojos, ¿no? O sea, yo tuve un padre que me decía, los hombres no lloran, ¿eh? Así que... Y aguántese. Aguántese, ¿no? Y aguante. Y yo recuerdo que cuando Dios me permitió experimentar su bondad y expresar la bondad de Dios, porque esa es otra de las cosas. Si tú tienes y experimentas la bondad de Dios, tú puedes dar
la bondad de Dios o reflejar la bondad de Dios. Yo tenía 15 días a lo mejor que había recibido a Cristo como mi Señor Salvador. Entonces voy al pueblo, voy a mi rancho y encuentro a ese papá que me había dicho eso. Entonces le digo, déjame abrazarte. Y le di un beso en la frente y dije, te quiero mucho, déjame decir. Dice, no, mira, esas cosas arréglalas con tu mamá. O sea que no podía recibir la bondad de Dios. Todo su equipaje que él traía, ¿no?, en su corazón. Pero de que, le decía que en ese entonces trabajaba en la casa un carpintero, que era, se llamaba el nombre de él, pero este señor, cuando me veía llorar, me decía, doctor, yo creo que usted tiene muchos problemas. O está llorando por los pecados que ha cometido. Y no sabía qué hacer, pues, o sea, como a veces uno no sabe qué hacer, pero a veces en la iglesia hace llorar de remordimiento, ¿verdad? Malvado, ¿Qué no harías? ¿Qué habrás hecho que ahora estás aquí? No, de verdad, cuando a ti te dan ganas de llorar por agradecimiento a Dios, por esa presencia de Dios que sientes en tu corazón, no te puedes parar. No puedes parar. Hay veces uno dice, yo no quiero llorar, no quiero llorar porque delante pues de la gente, ¿no? Me voy a ver mal. Me voy a ver, no sé, entonces, pero bendito sea Dios, ¿no?, que nos dio esa capacidad. Porque en estos momentos, pastor, lo que nosotros estamos experimentando en algunos casos es perdón. Eso sí, es perdón. Es el perdón de Dios. En otras palabras, misericordia. Porque la bondad de Dios. Sí. Oiga, pastor, me estaba recordando ahorita que usted estaba hablando de una experiencia de vida en mi niñez. Pues ya lo había expresado anteriormente, que yo era un niño aguerrido, de esos que soy considerado todavía por mi mamá como la oveja negra, ¿no? No, yo creo que ya sí, pero pues se quedó esa etiqueta ahí, ¿no? Sí. Pero recuerdo que cuando mi papá llegaba del trabajo, mi mamá ya tenía una listota así de quejas mías, ¿no? Y ahora que venga tu papá, vas a ver. Y sí, llegaba en cuanto entraba el carro a la cochera y oye, es que tu hijo Esteban hizo esto, así. Entonces, algo que me sorprendió de mi papá siempre fue la forma de cómo me disciplinó. Uh-huh. Y él escuchaba. Digo, yo creo que a veces tenía días malos, porque yo veía su rostro, y dije, o sea, no sabía, incluso en ese entonces no podía distinguir, pero sin duda tenía días muy difíciles mi papá, pero él llegaba y escuchaba toda la lista de acusaciones. Me reflejaba mucho, se me afigura mucho como nuestro adversario, ¿no? Acusando, mira Dios, mira lo que hizo, ¿no? Y así lo llamas tu hijo todavía. Entonces, mi papá y mi mamá, pues es que corrige a tu hijo, Y mi papá lo que hacía, dice, vente, vamos, acompáñame a la recámara. Y entrábamos, yo entraba primero, él atrás de mí, él cerraba la puerta y me dice, a ver, platícame, ¿qué pasó? Así es que en ese, pues yo diciéndole, no, pues es que hice esto, y dice, ok, entonces sí lo hiciste. Le digo, sí, papá. Dice, muy bien, entonces, ¿sabes lo que te mereces? Le digo, sí, papá. Ok. Entonces, me disciplinó, no cargando su ira en mí. Entonces sacaba un cinturón de cuero perforado y me dice, a ver, dice, voltéese.
Y yo ya sabía que voltearme era posicionarme, poner las pompas Y lo más duro que se pueda. y me plantaba 3 cinturonazos, pero solamente 3, pero bien puestos. Y yo sabía muy bien que no iban envueltos de ira, iban envueltos de disciplina, de amor. Entonces me daba esos 3 y en cada cinturonazo era... ya me dice, voltéese. Entonces me volteaba, me miraba a los ojos fijamente y me decía, ¿sabes que te amo? Y esa expresión, esas palabras, ¿sabes que te amo? Y yo le respondía sí, pero yo ya tenía en mis ojos las lágrimas, no de miedo, sino podía percibir, podía absorber de mi papá ese amor por mí. Entonces, ¿qué me generó esa experiencia, esas demostraciones de amor de mi papá hacia mí? Simplemente que lo amara. Aunque no estaba en casa porque tenía que trabajar, 6 hermanos, 6 hijos, ¿no? Entonces, pues pataleé al papá porque somos 6. Entonces, pues no así en el caso de mi mamá, ¿no? Que pues a mi mamá yo la vi con enojo, con ira de cierta forma, porque pues ella descargaba también toda su frustración, toda su mala crianza, o quizás, no sé, pero en el caso de mi papá, lo amé, y mi relación con él, pues ha sido estupenda, ¿no? Pero esa fue la forma de cómo él me disciplinó y me enseñó. Y de hecho ese modelo yo lo llevé... Lo replicaste. Con mis hijos. Y funcionó. Así es que en mis hijos yo no generé ese conflicto que a mí se me generó en mi infancia. Al contrario, me gané el respeto, el amor de mis hijos. Y digo, wow, cuán bueno es, por eso la Escritura dice que el que Dios ama disciplina, ¿no? Entonces, cuando no amamos, castigamos, descargamos nuestra ira. Sí, es que una de las formas, valga, pues, de cómo debemos corregir, y esto nada más un apéndice, de cómo debemos corregir a nuestros hijos. Yo les digo, a mí me enseñaron esto, y no hace mucho, bueno, relativamente, pues, pero esto yo no lo viví ni en la infancia ni en la juventud. Con Amfipe, le decíamos, o decía mi maestro, el que me enseñó esto, un pastor. Amfipe, que quiere decir amor, la am es amor, fi es firmeza, y la p de paciencia. O sea, es una manera de que no se nos olvide cómo corregir a nuestros hijos con amor, con firmeza y con paciencia, nunca con enojo. No, nunca corregir con enojo o con ira no es bueno. Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O vuestros hijos, porque cuando lo haces con ira, aquel se enoja más. Aunque no puede responderte y todo, pero la ira se va guardando. Se va acumulando. Se va acumulando. Entonces eso, pues algo... Ahora también, pastor, ¿cómo no decir que Dios es bueno? Si agradecerle a Dios que no es como nosotros también, pastor, que como dice el pastor, muchas veces como padres reaccionamos o descargamos nuestro enojo con nuestros hijos. Dios no ha hecho eso con nosotros como hijos. Dice en el Salmo 103, dice en el versículo 9, dice, no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré el enojo, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo no decir que Dios es bueno? ¿Cómo no? Pues experimentando la bondad de Dios. Y a veces no la experimentamos porque no la conocemos, ¿sí?
Usted no ha probado algo y no se sirve, está en el buffet y no se decir, sirve. no me gusta, ¿no? Ya de antemano dices que no me gusta o el aspecto no se ve muy deseable y no, ¿sabe qué la tapioca? Pues no sé, pero pues quién sabe, pero se ve medio raro. No me arriesgo. Un montón de municiones allí, la tapioca. Entonces usted no quiere experimentar. Pero vea Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, creo que es el 3:22, si mal no recuerdo, que Dios nos permite experimentar su amor, su bondad, su misericordia. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice, por su misericordia no nos han consumido, porque la misericordia es ¿para quién? Para el culpable. Como aquel soldado que llegaba, lo llevaron ante el juez o el capitán, ¿no? Y había cometido un error y él sabía que merecía ser fusilado. Y él dice, se tira al suelo frente a la persona que iba a decir sí o no. Y dice, no lo niego que lo hice, pero ten misericordia. Porque la misericordia es para los que hemos fallado, los que nos hemos equivocado. Pero la misericordia es el sumo grado de la bondad de Dios, el amor de Dios. Quédese con eso, que la misericordia de Dios, ¿sí?, es el sumo grado de la bondad de Dios y que Él no nos ha consumido. ¿Algo que quieres añadir? Híjole, pues simplemente, mis amigos, tú que nos estás escuchando, te aseguro que cuando tú conozcas, experimentes el amor de Dios, toda tu percepción va a cambiar. Tu deseo por conocer más de Dios va a aumentar vez tras vez, pero tienes que quitarte esa imagen de que Dios no ha estado contigo en tus dificultades, de que Dios no ha estado ahí o no tiene conocimiento de lo que estás viviendo el día de hoy. Pero te puedo decir por experiencia propia, Él está allí. Él ha visto todo, ha escuchado todo, Él ha visto tus maltratos, Él ha visto el desprecio que te han hecho, Él ha visto la mala vida que has tenido, y Él está allí. Y simplemente es necesario que tú le digas que si realmente Él vive, que se muestre a tu vida. Y Él lo hará, Él desea que tú lo invites a tu vida. Y te aseguro que así será. Así es. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo, pastor. Pero como comentamos también fuera del aire, su mismo pueblo tuvo que experimentar muchas situaciones para llegar a reconocer. Cuando salió de Egipto, Dios bien lo pudo haber llevado en una línea recta a la tierra prometida, pero tuvo que hacerlos pasar por todo ese desierto para que ellos al momento indicado llegaran a reconocer la bondad de Dios en sus vidas. El proceso de Dios para conocer la bondad del Señor. Espero que no sea largo y que usted ya esté en sus finales en ese proceso y que pueda reconocer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros esta mañana. Ore por este ministerio y si usted tiene en su corazón el deseo de apoyarnos, hágalo. Hoy es 30 de septiembre, hoy hay desfile aquí en la ciudad de Morelia. Váyase al desfile, pero no se le olvide que hay que apoyar este ministerio, ¿sí? Y que Dios es bueno y que lo mejor de su vida está por venir. Hágame un favor. Sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto, sean felices. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.
En Stereolife, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la